Saludos y bienvenidos nuevamente al curso de formulación de proyectos de investigación. En esta sesión trabajaremos el marco referencial o marco de referencia, el cual se define como el conjunto de trabajos seleccionados, revisados y analizados respecto al tema elegido y que nos dan el fundamento conceptual sobre el pasado, presente y posible futuro del conocimiento en este campo de estudio. Este marco es fundamental en los procesos de investigación, ya que nos sirven como el piso teórico sobre el cual nos apoyaremos para proponer nuestras hipótesis, pero también para definir nuestra metodología. Es por ello que esta sesión trabajará dos líneas. La primera, una definición clara y robusta sobre la construcción de este marco, y la segunda, unas herramientas que nos permiten gestionar de manera adecuada dicho conocimiento denominado bibliografía. Entonces, bienvenidos y empecemos. El marco de referencia se define como el conjunto de trabajos seleccionados, revisados y analizados respecto al tema elegido y conforman el pasado, presente y posible futuro del conocimiento en el campo de estudio. Esto es fundamental porque entonces nos está diciendo los escenarios de análisis referencial que necesitamos para nuestro marco de referencia. Uno es el pasado, que nos cuenta cómo ese conocimiento ha avanzado. El otro es el presente, que es ese estado del arte, cómo está, a dónde ha llegado, y las tendencias de ese conocimiento. Es importante que todo esto esté debidamente referenciado y basado en literatura que ahorita explicaremos, preferiblemente debe ser de carácter blanca. Es un insumo para todo lector. El marco de referencia nos brinda los elementos suficientes para saber en qué bases teóricas se para nuestro proyecto de investigación y qué línea de conocimiento aborda. Esto es muy importante porque adicional le da los elementos suficientes al lector desprevenido de cuáles también son las bases conceptuales que fundamentan lo que nosotros queremos trabajar, y adicional le da continuidad y contundencia a los resultados científicos. En este sentido, un marco de referencia debe tener tres elementos. El primero, los antecedentes conceptuales que hacen referencia a ese pasado. El marco conceptual y marco teórico son dos elementos que muchas veces se confunden. La primera parte son los conceptos o las escuelas, llamémoslas literarias o líneas de escritura, y el marco teórico, que ya son las teorías que fundamentan esos conceptos, y el estado del arte, que nos da dónde está el conocimiento ahora y cuáles son las tendencias de investigación. La elaboración entonces del marco de referencia implica el análisis de teorías, investigaciones, antecedentes que se consideren válidos para el encuadre del estudio, pero partimos del problema y la pregunta que ya formulamos. Ellos son nuestros delimitadores. Una cosa que se encuentra comúnmente en los trabajos de investigación es que nos presentan un marco teórico que nada tiene que ver ni con el problema ni con la pregunta. Por lo tanto, necesitamos esa alineación. Y el marco de referencia pues tiene unos elementos que nos ayudan, unas funciones principales. La primera es que ayuda a prevenir errores conceptuales y errores metodológicos. La segunda es que orienta sobre cómo analizar el estudio. Ello es porque nos da herramientas que nos permiten la construcción del método. Es una guía para centrarse en el problema y evitar desviaciones del planteamiento original. Por lo tanto, si la pregunta es cómo se construye el conocimiento en las instituciones de educación superior,
Si bien es muy interesante, adicional, saber cómo se difunde, pues básicamente la pregunta está orientada es a cómo se construye, cómo se genera. Por lo tanto, la teoría se va a basar en la generación de conocimiento. Eso como un ejemplo. Es la base también, después de que hemos leído todos esos documentos, para hacer la hipótesis. En muchas ocasiones uno encuentra que define el problema, formula la pregunta e inmediatamente formula hipótesis y objetivos. Eso está bien para alguien muy versado en el tema, pero se recomienda que cuando tengas el problema y la pregunta pases de una a hacer todo tu marco de referencia, porque será la hipótesis el resultado de ese contexto referencial. Y pues un elemento fundamental es que inspira nuevas líneas y áreas de investigación y permite la interpretación de los resultados. El marco de referencia también es muy importante en un apartado en las tesis y en los documentos tipo artículo científico, que se llama análisis. El análisis es ese proceso donde yo tomo la teoría, tomo los resultados y hago contrastes, donde puedo decir, mira, la teoría tal presentaba esto, sin embargo yo estoy encontrando este fenómeno como un caso atípico. Y eso es generar nuevo conocimiento. El marco de referencia tiene etapas. La primera etapa es la revisión de literatura, un tema que veremos en el próximo video, donde vamos a hablar del uso de la herramienta Mendeley, pero también unas formas de hacer esa revisión. Cuando yo ya tengo seleccionado un paquete de documentos interesante, uno pensaría 20, 25 documentos científicos, pues empieza a analizarlos y en ellos detecta, o sea, identifica cuáles son los elementos que te van a aportar, los obtienes, los extraes a través de fichas bibliográficas, notas textuales, parafraseo, etc. O te invita a consultar nuevas fuentes. Cuando ya tengo esos elementos, hago la extracción, que es exactamente qué me interesa, la recopilación, que es cuando yo hago la sumatoria de citas o de ideas, la selección, que es cuando las empiezo a colocar de manera ordenada dentro de mi documento de marco de referencia. El marco de referencia preferiblemente debe basarse en literatura blanca. La literatura blanca es aquella que ha mediado algún tipo de control científico y evaluación de pares. Y si bien en muchos casos las tesis tienen esa característica, las tesis entran dentro del grupo de literatura gris, que es que tienen un mediano control, pero no es absoluto. Y los documentos de trabajo institucionales, como los de organizaciones públicas o privadas serias, que presentan resultados o datos. Y hay otra literatura que es la denominada literatura negra, por ejemplo Wikipedia, que no está mediada más que en este caso por control social, o una revista, un artículo en una revista como Semana o en un periódico como El Colombiano, que si bien recogen datos, pues está mediado más por la interpretación del periodista, y en muchos casos nadie más hace un control de la calidad de los datos, simplemente es informativo. En nuestros ejercicios se recomienda la blanca menos la gris y no usar literatura negra. Por lo tanto, y todos lo saben, no citen a Wikipedia. Cuando ya tenemos construido nuestro marco de referencia o la selección de documentos y las extracciones, entonces puedo aplicar una propia autoevaluación. La primera es identificar si ese documento realmente es capaz de describir, explicar y predecir el fenómeno que estoy tratando de investigar. Eso implica pues que la descripción tenga incorporadas las características y las condiciones propias de ese fenómeno en la explicación, que nos dé una comprensión mayor del mismo, y en la predicción
que identifique las tendencias con base en pruebas empíricas que se han presentado. El segundo elemento es la consistencia lógica. Se sugiere que siempre se vaya del tema más general a lo más particular. Entonces, si yo voy a hablar de un tema ambiental, pues sería fundamental hacer una introducción, en este caso sobre el tema que es ecosistema, luego tipos de ecosistemas, dentro de los ecosistemas funciones, el papel que cumple este elemento, puede ser un árbol, una planta, un animal, etcétera, dentro de ese ecosistema, y la descripción del animal, siempre de lo general a lo particular, y la perspectiva que puede explicar que sea amplio. Es importante entonces recordar: 1. Centrarse en el tema de investigación sin divagar. 2. Vincular cada elemento de una manera lógica y coherente. 3. Tratar de profundizar solo en lo relacionado con el tema. 4. Las ideas deben ir enlazadas o ligadas de forma apropiada. Recuerden la importancia de la escritura científica. Bueno, habiendo finalizado todo lo relacionado con el marco de referencia, les invito a ver el siguiente video sobre el uso de Mendeley, donde daré técnicas del proceso de citación, pero también del análisis y recopilación de información de los documentos científicos con esta herramienta. Muchas gracias y nos vemos en otro video.